Caminas por las calles vibrantes de la Ciudad de México, entre el ruido del tráfico y el andar apresurado de miles de personas. Bajo tus pies, cubierto por toneladas de concreto y asfalto, late un pasado que se niega a permanecer en el olvido. La capital mexicana es una de las metrópolis más grandes del mundo, pero también es un gigantesco palimpsesto histórico. Un lugar donde cada excavación para el metro o para los cimientos de un nuevo edificio de oficinas puede convertirse en una máquina del tiempo. Recientemente, durante una serie de excavaciones urbanas rutinarias en pleno corazón del centro histórico, las máquinas excavadoras se detuvieron en seco, a varios metros de profundidad. Los trabajadores no encontraron los restos habituales de vasijas coloniales, ni las esperadas ofrendas mexicas que suelen aparecer en estas zonas. En su lugar, se toparon con una estructura que desafía toda lógica y que ha dejado perplejos a los arqueólogos modernos. Este hallazgo fortuito no es simplemente una reliquia más del pasado. Al principio, los investigadores pensaron que se trataba de una plataforma ceremonial del período posclásico, construida por los aztecas poco antes de la llegada de los conquistadores españoles. Sin embargo, a medida que los arqueólogos modernos comenzaron a limpiar la tierra compactada y a analizar los materiales, una profunda sensación de desconcierto se apoderó del equipo. Los bloques de piedra no estaban unidos con el mortero común de la época, sino que presentaban una precisión en su ensamblaje que parecía imposible para las herramientas de cobre y piedra descritas en los textos oficiales de la historia. Además, los análisis iniciales de radiocarbono arrojaron fechas que simplemente no encajaban en el rompecabezas histórico establecido. Aquí es donde comienza la anomalía de la línea de tiempo. Según los registros oficiales defendidos con recelo por la academia tradicional, el desarrollo de las civilizaciones mesoamericanas siguió un curso lineal, bien documentado y ampliamente aceptado. Nos han enseñado que antes de la llegada de los europeos en el año 1519, las culturas locales habían alcanzado un nivel de desarrollo impresionante pero limitado a ciertas tecnologías. Sin embargo, los objetos y las estructuras subterráneas descubiertas en estas excavaciones muestran una antigüedad que retrocede en el tiempo, mucho más allá de la fundación de la Gran Tenochtitlán. Estamos hablando de estratos geológicos que corresponden a miles de años antes de nuestra era, en épocas donde se supone que en esta región solo habitaban pequeños grupos de cazadores y recolectores nómadas sin capacidad para realizar obras monumentales de ingeniería. Esta contradicción nos sitúa frente a una pregunta inevitable que estremece los cimientos mismos de nuestro conocimiento sobre el pasado. ¿Y si la historia sobre el origen y la evolución de las civilizaciones en México está profundamente incompleta? Es posible que estemos ignorando la existencia de una civilización mucho más antigua, poseedora de conocimientos avanzados que simplemente se desvanecieron en las brumas del tiempo antes de que los pueblos conocidos heredaran sus tierras. La mera insinuación de esta posibilidad genera una enorme resistencia por parte de la academia tradicional, que tiende a catalogar de inmediato cualquier anomalía como una mala interpretación de los datos o como un simple error de datación, pero la evidencia física inicial es sumamente difícil de ignorar. Los arqueólogos modernos que trabajan en el sitio han recuperado artefactos extraños enterrados junto a las estructuras monumentales. Entre estos objetos se encuentran piezas talladas en rocas de extrema dureza con perforaciones perfectamente cilíndricas, cuya realización habría requerido el uso de taladros de alta velocidad o puntas de diamante, tecnologías supuestamente inexistentes en la América prehispánica. Asimismo, se han detectado trazas microscópicas de aleaciones metálicas complejas adheridas a la superficie de las piedras, lo que sugiere el uso de herramientas metálicas que no coinciden con la metalurgia rudimentaria que la historia oficial atribuye a estas culturas antiguas. Cada nuevo día de excavación aporta más preguntas que respuestas. A medida que se retiran las capas de tierra sedimentaria que han sellado estos secretos durante milenios, los investigadores se dan cuenta de que están ante un rompecabezas cuyas piezas han sido mezcladas de manera deliberada o accidental por el paso del tiempo. Las teorías tradicionales que explican el desarrollo cultural de Mesoamérica comienzan a agrietarse bajo el peso de estas pruebas tangibles. No estamos hablando de especulaciones basadas en mitos o leyendas, sino de piedras cortadas con precisión matemática, de dataciones científicas que rompen los esquemas preestablecidos
y de una tecnología que no debería estar allí. El misterio apenas comienza a revelarse ante nuestros ojos, desafiando todo lo que creíamos saber sobre el pasado de esta tierra. Cada bloque de piedra extraído del subsuelo de la Ciudad de México parece susurrar que la verdadera historia de la humanidad es mucho más compleja, fascinante y antigua de lo que los libros de texto escolares se atreven a admitir. Antes de continuar, suscríbete al canal y cuéntanos en los comentarios desde dónde nos estás viendo. Los descubrimientos en el subsuelo de la capital no son un evento aislado, sino el primer eslabón de una cadena de misterios que se extiende por todo el territorio mexicano, conectando las profundidades de la gran urbe con los pasadizos más oscuros y olvidados de la antigüedad. Para comprender la verdadera magnitud de este rompecabezas subterráneo, debemos alejarnos unos kilómetros del bullicio de la capital y dirigir la mirada hacia la imponente ciudad de Teotihuacán, el lugar donde los hombres se convierten en dioses. Allí, bajo la majestuosa pirámide de la serpiente emplumada, los arqueólogos modernos han desenterrado un secreto que desafía toda explicación lógica. A través de tecnologías de escaneo no invasivas, los investigadores localizaron la entrada a un túnel que había permanecido sellado deliberadamente por casi 2000 años. Este conducto oscuro y misterioso se extiende por más de 100 metros de longitud, descendiendo profundamente hacia lo que los antiguos consideraban el inframundo. Lo que encontraron al final de este pasadizo no solo dejó sin aliento a los exploradores, sino que abrió un debate científico que aún hoy divide a la comunidad de expertos. En las profundidades del túnel, los arqueólogos modernos hallaron una representación a escala de un paisaje sagrado, donde las paredes estaban recubiertas con un polvo brillante compuesto de pirita y magnetita, diseñado para reflejar la luz de las antorchas como si fuera un cielo estrellado subterráneo. Pero el hallazgo más desconcertante fue la presencia de grandes depósitos de mercurio líquido, un elemento extremadamente difícil de extraer y procesar en la antigüedad. ¿Para qué querían los teotihuacanos estanques de metal líquido en un espacio tan sagrado y cerrado? Este metal, que brilla en la penumbra con una tonalidad plateada casi hipnótica, es altamente tóxico en su estado natural y sumamente complejo de sintetizar en grandes cantidades, lo que sugiere indudablemente un conocimiento químico y geológico extremadamente avanzado que no encaja en absoluto con la imagen clásica de una civilización que supuestamente desconocía el uso práctico de la metalurgia compleja. Algunos investigadores sugieren que este metal líquido podría haber sido utilizado para simular ríos celestiales o portales hacia otra dimensión, una hipótesis que la academia tradicional observa con profunda incomodidad y escepticismo. Mientras el misterio del mercurio en Teotihuacán sigue bajo análisis, un escenario igual de fascinante y revelador se desarrolla cientos de kilómetros hacia el sur, en la península de Yucatán. Allí, el subsuelo de la selva esconde un laberinto acuático colosal. Los exploradores del gran acuífero Maya han descendido a las profundidades de los cenotes, adentrándose en el sistema de cuevas inundadas más grande del planeta. Lo que en un principio parecía un simple laberinto de piedra y agua cristalina, ha resultado ser una de las cápsulas del tiempo más importantes de la humanidad. En estas profundas cavidades sumergidas del gran acuífero Maya, donde la luz del sol nunca llega y el silencio es absoluto, los buzos científicos han localizado restos humanos perfectamente conservados en el tiempo, reposando al lado de los esqueletos fosilizados de una megafauna extinta hace milenios, que incluye mastodontes, tigres dientes de sable y perezosos gigantes de dimensiones colosales. Las dataciones de estos restos óseos han arrojado resultados sorprendentes, situándolos hace más de 12.000 años, en plena era del hielo. La presencia de hogueras antiguas y herramientas talladas a decenas de metros bajo el agua demuestra que estos seres humanos vivieron y exploraron estas cuevas cuando el nivel del mar era mucho más bajo. Estos descubrimientos no solo retrasan de manera significativa la fecha de llegada de los primeros pobladores a esta región, sino que demuestran una adaptabilidad y una capacidad de supervivencia excepcionales. No eran simples nómadas errantes que luchaban día a día por no morir de hambre, sino comunidades organizadas que sabían cómo moverse por el territorio y que poseían una conexión espiritual muy fuerte con estos espacios subterráneos. La sofisticación técnica inesperada que muestran todos estos hallazgos es quizás el golpe más duro para las teorías históricas convencionales.
Al analizar la orientación astronómica de los túneles y las estructuras subterráneas de Yucatán y Teotihuacán, los científicos descubren una precisión matemática que rivaliza con las técnicas de la ingeniería contemporánea. Los antiguos habitantes de estas tierras no solo conocían los ciclos del Sol y la Luna con un margen de error de apenas unos segundos, sino que plasmaban ese conocimiento en la piedra y en la tierra, alineando sus templos con constelaciones específicas que solo son visibles en momentos muy particulares del año. Esta admirable destreza constructiva contradice abiertamente la etiqueta condescendiente de sociedades primitivas, con la que a menudo se ha clasificado a los pueblos originarios de América. Este choque constante entre la evidencia física y las teorías aceptadas ha provocado un intenso conflicto con la historia oficial. La academia tradicional muestra una tenaz resistencia a integrar estos nuevos descubrimientos en los libros de texto escolares y universitarios. Para las instituciones académicas más conservadoras, aceptar que existieron civilizaciones mucho más antiguas y tecnológicamente avanzadas de lo que siempre han defendido, implica reescribir décadas de literatura histórica y admitir que sus teorías fundamentales estaban equivocadas. Sin embargo, los arqueólogos modernos argumentan que la ciencia debe basarse en la evidencia empírica y no en el dogma establecido. Mientras las pruebas sigan emergiendo del subsuelo mexicano, la necesidad de una revisión profunda del pasado de la humanidad se vuelve cada vez más urgente y necesaria para comprender quiénes somos y de dónde venimos. La resistencia de la academia tradicional se está enfrentando a un oponente tecnológico formidable que no se puede ignorar. En los últimos años, una herramienta revolucionaria ha cambiado las reglas de la exploración arqueológica. Se trata de la tecnología de detección por luz y distancia, conocida popularmente como LIDAR. Este sistema de escaneo láser aerotransportado tiene la asombrosa capacidad de ver a través de la densa vegetación de la selva tropical. Al enviar millones de pulsos de luz láser desde un avión hacia el suelo, el sensor mide el tiempo que tarda cada pulso en regresar, creando un mapa tridimensional de una precisión milimétrica que elimina de forma digital los árboles y la maleza. Lo que los arqueólogos modernos han descubierto gracias a este ojo tecnológico en el cielo ha dejado al mundo sin palabras. Bajo la densa alfombra verde de la selva, no había pequeñas aldeas dispersas como se nos enseñó durante tanto tiempo. En su lugar, el LIDAR ha revelado la existencia de auténticas megalópolis, conectadas por una red de calzadas elevadas de piedra que se extienden por kilómetros. Estas inmensas autopistas prehispánicas, conocidas como SACBES, no solo facilitaban el comercio a gran escala, sino que demuestran una planificación urbana que rivaliza con las civilizaciones de la antigüedad clásica. Se han detectado miles de estructuras agrícolas, canales de irrigación, fortalezas y complejos habitacionales que permanecieron invisibles por siglos, devorados por la selva. El paisaje que emerge de estos mapas digitales no es el de un territorio virgen habitado por tribus nómadas, sino el de un espacio densamente poblado y transformado de manera inteligente por el ser humano. Este cambio de paradigma obliga a reescribir por completo el pasado de América. Ya no podemos seguir pensando que el desarrollo de las grandes civilizaciones fue un proceso tardío en comparación con el viejo mundo. La evidencia física que los arqueólogos modernos acumulan sugiere que las culturas mesoamericanas eran mucho más antiguas, populosas y complejas de lo que se registró en las crónicas de la conquista o en los manuales de historia oficiales. Hablamos de millones de personas viviendo en ciudades planificadas con sistemas de drenaje sofisticados, agricultura de terrazas de alta eficiencia y una organización sociopolítica avanzada. Al aceptar esta realidad, el impacto global es inmenso. El relato tradicional del progreso humano, que colocaba a Europa y a Mesopotamia como los únicos focos originarios de la alta civilización, se tambalea. América reclama su lugar legítimo en la historia universal como uno de los epicentros de la genialidad humana, donde la ciencia, la astronomía y la arquitectura florecieron de manera independiente. Asimilar esto significa que la academia tradicional debe de poner su orgullo, revisar sus dogmas y admitir que sus manuales de enseñanza han quedado obsoletos ante la contundencia de los datos de la tecnología moderna. Todo esto nos lleva a una profunda reflexión sobre el suelo que pisamos cotidianamente.
Los secretos enterrados bajo nuestros pies, ya sean los misteriosos estanques de mercurio en Teotihuacán, los restos óseos ancestrales en los abismos inundados del gran acuífero maya, o las inmensas urbes ocultas bajo las copas de los árboles, redefinen nuestra comprensión de la capacidad humana. Nos recuerdan que la historia no es una línea recta de progreso constante, sino un ciclo complejo de auges, olvidos y redescubrimientos. Nos invita a pensar en cuántas veces la humanidad ha alcanzado cumbres de conocimiento extraordinarias, solo para que el tiempo, la naturaleza o las catástrofes borren sus huellas, obligándonos a empezar casi desde cero. Al mirar estos hallazgos, es imposible no sentir una profunda admiración por aquellos que nos precedieron, seres humanos iguales a nosotros que, provistos de ingenio y una profunda observación del cosmos, lograron desafiar las limitaciones de su entorno. A ti, que nos acompañas en este viaje de exploración, te invitamos a no quedarte únicamente con las verdades establecidas que se presentan de manera definitiva. La verdadera ciencia se alimenta de la curiosidad incansable y de la valentía para cuestionar el dogma establecido. Te invitamos a mantener siempre una mente crítica, lista para recibir las nuevas evidencias que sigan emergiendo del subsuelo. ¿Qué otros secretos crees que oculta la Tierra que aún no han sido revelados por la tecnología? ¿Será posible que existan civilizaciones enteras de las cuales no tenemos registro en los libros oficiales? Queremos conocer tu opinión y debatir contigo en los comentarios. Déjanos tus ideas, tus teorías, y no olvides suscribirte para seguir explorando juntos los enigmas más fascinantes de nuestro planeta. La historia sigue viva. Se sigue escribiendo con cada grano de arena que logramos retirar del pasado. Nos vemos en el próximo video para continuar descifrando los grandes misterios del mundo.